Durante más de 3 décadas, el público conoció a Leo Caprile como un presentador carismático, un comunicador nato capaz de llenar cualquier estudio de televisión con su voz cálida y su energía contagiosa. Para miles de espectadores en Chile, Caprile era un rostro familiar, casi un miembro más de la familia que aparecía en los hogares para entregar alegría, música, concursos y momentos inolvidables. Sin embargo, detrás de ese personaje televisivo que parecía tenerlo todo bajo control, existía una sombra silenciosa, una presencia constante que él nunca mencionaba en entrevistas y que aprendió a ocultar con la precisión de un artista consumado. Esa sombra tenía nombre, historia y peso, el secreto inconfesable de su esposa, guardado celosamente durante 30 años. La historia comienza mucho antes de la fama, mucho antes de que las luces del estudio se reflejaran diariamente en su rostro. Leo era entonces un joven locutor que apenas daba sus primeros pasos en la radio. En ese tiempo conoció a la mujer que cambiaría para siempre su destino. Ella, quien llamaremos aquí María, preservando su identidad real, era discreta, educada, con una sonrisa que parecía esconder mundos enteros. Lo que más llamaba la atención de Leo no era su belleza clásica, sino la calma que irradiaba una serenidad casi enigmática, que contrastaba con el torbellino emocional que él vivía como figura emergente del espectáculo. Desde el primer encuentro, Leo sintió que ella guardaba algo. No era una impresión negativa ni inquietante, sino la sensación sutil de que cargaba con un pasado demasiado complejo para ser contado en una simple conversación. Aún así, él decidió no preguntar, no por indiferencia, sino por respeto. En ese entonces, Leo no imaginaba que ese silencio inicial, aparentemente inofensivo, sería el comienzo de una cadena de secretos que lo acompañarían durante gran parte de su vida adulta. Con el paso del tiempo, su relación se consolidó. Se convirtieron en una pareja estable, admirada por su capacidad de mantenerse unida en medio de la presión mediática. Mientras Leo crecía profesionalmente y se convertía en uno de los presentadores más reconocidos del país, María se mantenía lejos de los focos, no daba entrevistas, no asistía a eventos públicos y rara vez aceptaba aparecer en fotografías. Esa ausencia deliberada siempre generó especulación entre los medios, pero Leo respondía con elegancia. Ella prefiere su privacidad, y yo la respeto. Aquella respuesta repetida cientos de veces se transformó en un muro impenetrable que disuadía preguntas incómodas. Pero la verdad era más profunda. María no solo evitaba la exposición pública, evitaba ser vista. Había días en los que desaparecía sin explicación, tardes en las que recibía llamadas misteriosas y noches en las que parecía sumida en un miedo que no lograba disimular del todo. Leo, sin embargo, confiaba. Esa confianza absoluta era su mayor fortaleza y al mismo tiempo su mayor vulnerabilidad. El primer quiebre ocurrió después de su 5º aniversario de matrimonio. Una noche, mientras Leo regresaba más temprano de lo habitual de una grabación, encontró a su esposa alterada, empacando documentos en sobres cerrados, con una prisa que no tenía sentido. Cuando él preguntó qué sucedía, ella respondió con evasivas: «Es solo trabajo». Pero su voz temblaba, y los ojos normalmente serenos reflejaban un temor que él nunca antes había visto. Esa misma noche, María desapareció durante 3 horas. Volvió cubierta por la lluvia, con la respiración entrecortada y una expresión que mezclaba agotamiento y resignación. Leo quiso saber dónde había estado, pero ella simplemente lo abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que él pudiera desvanecerse en cualquier momento. Él decidió no insistir. El amor, pensó, también significa saber cuándo callar. Sin embargo, los silencios comenzaron a psicomalzarse, y con ellos los indicios de que María pertenecía a un pasado del que no podía o no quería desprenderse. Años después, cuando la carrera de Leo estaba en su punto más alto, el secreto empezó a manifestarse de formas inesperadas. Un día un hombre desconocido se presentó en su casa buscando a María. No dio su nombre, no explicó su relación con ella. Simplemente dijo: «Dígale que ya no puede esconderse para siempre». Leo intentó seguirlo, pero el hombre desapareció sin dejar rastro. Cuando enfrentó a María con lo ocurrido, ella negó conocerlo, pero sus manos temblorosas la delataron. Había algo más, algo grande, algo que la había perseguido por décadas.
Leo, que para ese entonces era un profesional consolidado, empezó a sentir la presión de vivir una doble vida, la del presentador alegre y confiado que el público amaba, y la del esposo preocupado, que dormía con un ojo abierto temiendo que un día su esposa no regresara. El verdadero peso emocional llegó en forma de una pequeña caja metálica. La encontró en un cajón al que raramente tenía acceso. Dentro había fotografías antiguas de María junto a personas que él no reconocía, documentos con nombres falsos, y una carta sin firmar que decía: «Cuando decidas contarle la verdad, sabes que no habrá vuelta atrás. Todo se desmoronará. Todo». En ese momento, Leo comprendió dos cosas. Su esposa vivía bajo una identidad que no era completamente real. Él había construido 30 años de matrimonio sobre un terreno invisible. Sin embargo, lejos de romperse, Leo optó por guardar el secreto. No porque lo entendiera, sino porque la amaba. Y así vivieron, él ocultando una verdad que no conocía y ella escondiendo una verdad que temía revelar. Pero el tiempo, como siempre, exige cuentas. Y después de 30 años, cuando Leo por fin decidió romper el silencio y confesar ante sus seguidores que había una verdad oscura detrás de su matrimonio, el país entero contuvo la respiración. Lo que estaba a punto de decir no solo remecería su historia personal, sino que abriría una ventana hacia uno de los secretos más inesperados y perturbadores de su vida pública. Durante 3 décadas, Leo Capriel convivió con gestos, silencios y fragmentos de historias inconclusas que parecían no tener conexión aparente. Sin embargo, todo comenzó a adquirir un sentido inquietante cuando, tras encontrar aquella caja metálica escondida entre documentos antiguos, decidió enfrentar el hecho de que su esposa no era la mujer que él creía conocer. El hallazgo lo obligó a observar retrospectivamente miles de escenas del pasado que en su momento parecían triviales, pero que ahora se organizaban como piezas de un rompecabezas oscuro y peligrosamente coherente. María nunca había sido una mujer común. Más allá de su discreción y su aura reservada, poseía una capacidad casi instintiva para desaparecer del foco, para adaptarse a cada situación, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Sus habilidades sociales eran finamente calibradas. Sabía exactamente cuándo hablar, cuándo callar, cuándo mostrarse amable y cuándo retirarse antes de despertar preguntas. Leo siempre lo interpretó como timidez, o simplemente como una preferencia natural por la privacidad. Pero con el paso del tiempo entendió que esa habilidad casi quirúrgica para pasar desapercibida no era casualidad, era entrenamiento. El primer indicio claro surgió de una fotografía hallada en la caja metálica. En ella, María aparecía con el cabello mucho más corto y oscuro, vestida con un uniforme que Leo no reconocía. A su alrededor, un grupo de personas posaba frente a un edificio gubernamental extranjero. Lo más perturbador no fue la imagen en sí, sino los gestos corporales. Nadie sonreía, todos mantenían posturas tensas, casi militares. Aquella fotografía no era un recuerdo familiar ni una postal turística. Parecía la prueba de que María había pertenecido a una organización formal estricta y probablemente secreta. En la parte posterior de la foto había un número escrito a mano, Unidad 14B. Leo no tenía idea de qué significaba, pero la sola existencia de ese código lo sometió a un torbellino de dudas. Esa misma noche, mientras él intentaba conciliar el sueño, recordó episodios que había enterrado bajo la rutina, como aquella vez en que María reaccionó de forma desproporcionada al sonido de un motor de motocicleta, o cuando durante una cena con amigos desapareció abruptamente al ver a un desconocido entrar al restaurante, o el peculiar hábito que tenía de sentarse siempre de espaldas a la pared, vigilando discretamente las entradas y salidas del lugar. No era paranoia, era vigilancia. Otro elemento inquietante era el conjunto de documentos con nombres diferentes. 3 identidades distintas. 3 fechas de nacimiento, 3 ciudades que jamás había mencionado. No eran simples errores administrativos, ni papeles viejos. Eran credenciales oficiales diseñadas profesionalmente, imposibles de falsificar sin conocimientos avanzados. Leo sabía que ese descubrimiento marcaba un antes y un después. Pero decidió esperar, observar, analizar cada movimiento de María antes de precipitarse a una conversación que podría desatar un conflicto irreversible.
Días después, una nueva pieza del rompecabezas apareció en su vida de forma inesperada. Recibió una llamada telefónica desde un número desconocido. La voz al otro lado era grave, masculina y directa. «Señor Caprile, dígale a su esposa que no puede seguir ignorando nuestras comunicaciones». Leo quedó paralizado. Antes de que pudiera emitir palabra, la voz agregó: «Ella sabe lo que debe hacer, y usted merece conocer la verdad». Luego la llamada terminó abruptamente. Aquella noche fue la primera vez que Leo sintió verdadero miedo. No por él, sino por la mujer que había amado durante 30 años. ¿Qué clase de vida había llevado María antes de conocerlo? ¿Quiénes eran esas personas que parecían vigilarla aún después de tanto tiempo? ¿Y por qué ella insistía en ocultarlo? En el intento de comprender, Leo comenzó a reconstruir la historia desde el principio. Recordó que al inicio de su relación María tardó casi 2 años en contarle detalles sobre su familia. Siempre evitaba hablar de su infancia, y cuando lo hacía sus relatos eran imprecisos, llenos de pausas y contradicciones sutiles. En una ocasión, mientras conversaban sobre recuerdos de juventud, ella comentó casi sin querer: «A veces pienso que tuve tantas vidas que ya no sé cuál de ellas es realmente mía». En su momento, Leo interpretó la frase como una metáfora poética. Pero ahora esa declaración cobraba una relevancia inquietante. Con el paso de los días, la tensión se hizo cada vez más palpable. María comenzó a notar que Leo estaba inquieto, pero él evitaba tomar la iniciativa de confrontarla. No quería herirla, no quería traicionarla, no quería perderla. Sin embargo, sabía que ya no era posible evadir la verdad. Y el destino, como siempre, intervino en el momento menos esperado. Una tarde, mientras María preparaba café en silencio, Leo decidió preguntar directamente: «¿Quién eres realmente?». María se quedó inmóvil. No volteó, no respondió. Simplemente dejó caer la cucharilla al suelo, como si aquel sonido metálico hubiera marcado el final de una era. Después de varios segundos que parecieron eternos, se giró lentamente. En sus ojos ya no había miedo sino resignación. Sabía que este día llegaría, murmuró. Su voz era otra. Más firme, más profunda, más cercana a la de alguien acostumbrado a tomar decisiones bajo presión. Leo sintió un estremecimiento. Era la primera vez que veía esa parte de ella, una versión desconocida, casi extraña. María suspiró, tomó asiento frente a él y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un expediente confidencial, no de una vida conyugal. Confesó que antes de conocerlo, había trabajado para una organización internacional encargada de infiltrarse en redes criminales de alto riesgo. Su misión, según explicó, no consistía en combatir directamente, sino en recopilar información crítica, actuar bajo identidades falsas y desaparecer cuando fuera necesario. Según su declaración, aquella Unidad 14B era una célula especial que operaba en varios países, incluyendo Chile, pero cuyo trabajo no podía ser revelado públicamente. Durante años, María había vivido con la constante amenaza de ser descubierta por grupos que la consideraban una traidora. Y aunque había intentado retirarse cuando se casó con Leo, su pasado no la había dejado en paz. Cada llamada, cada carta anónima, cada desaparición temporal formaba parte de una lucha silenciosa entre su vida anterior y la nueva vida que intentaba construir junto a él. Leo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se incrustaba en su pecho como un golpe seco. Todo lo que él creía comprender sobre su esposa se derrumbaba ante sus ojos. Pero lo más estremecedor llegó al final de su confesión. «No me oculté de ti por desamor», dijo ella. «Me oculté para protegerte». Esa frase lo desarmó por completo. Ahora sabía que su esposa había vivido durante 30 años entre sombras, perseguida por una red de enemigos invisibles, cuidando cada paso, cada gesto, cada llamada. Y él, sin saberlo, había sido parte de un escudo emocional que ella necesitaba para no perder su humanidad. Pero aún quedaba una última parte del secreto. Una pieza fundamental que María no se atrevió a revelar aquella noche. Algo tan grave, tan determinante, que solo pudo confesarlo cuando las circunstancias la obligaron a enfrentarse finalmente a la verdad más dolorosa. Ese momento llegaría pronto. Y cuando sucedió, no solo cambió la vida de Leo Caprile para siempre, sino que también sacudió al país entero.
La confesión inicial de María había sido devastadora, pero también incompleta. Leo lo percibió de inmediato. A pesar de la intensidad del relato de su postura firme y de la claridad con la que habló sobre su pertenencia a una unidad clandestina internacional, había algo más en su mirada, un resto de angustia, que no correspondía únicamente a un pasado peligroso. Había una última capa de verdad, una capa más profunda, más personal, más destructiva. Algo que ella no había querido decir todavía. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo. Leo intentaba actuar con normalidad, aunque cada gesto, cada respiración, cada palabra que compartían, estaba teñida por el peso de lo que él ya sabía, y de lo que aún faltaba por conocer. María, por su parte, parecía atrapada en un estado de vigilancia constante. Revisaba las cortinas, apagaba su teléfono, con frecuencia evitaba salir sola, y en ocasiones, simplemente se quedaba quieta observando un punto fijo en el vacío, como si esperara que su pasado irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Leo sabía que la única forma de recuperar la estabilidad era enfrentar la verdad completa, pero también sabía que no podía presionar demasiado. A veces la verdad no sale con preguntas, sale con tiempo, con condiciones, con inevitables detonantes que fuerza la vida misma. Ese detonante llegó una mañana fría de otoño. A las 6:17 de la mañana, la casa fue sacudida por un ruido seco, un sobre deslizado bajo la puerta. Al principio, Leo pensó que podía tratarse de publicidad o correspondencia atrasada, pero cuando vio la expresión de María, un pálido instantáneo que borró todo rastro de sangre de su rostro, entendió que se trataba de algo mucho más grave. María tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente como si temiera que el contenido pudiera explotar en cualquier momento. Dentro había una sola hoja impresa con tipografía mecanográfica. Sin firma, sin membrete, sin pista alguna sobre su origen. El mensaje era corto, contundente y lapidario. Ya es hora de que él lo sepa. No puedes ocultarlo para siempre. Leo sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese él era él, y que ese mensaje tan directo como un golpe marcaba el fin de los silencios. María respiró hondo. Se sentó frente a él, y por primera vez pareció despojarse por completo de la coraza emocional que había sostenido durante décadas. Sus ojos estaban húmedos, pero no de miedo. Eran los ojos de alguien que está a punto de romper una vida entera para revelar la verdad que siempre temió. Hay algo más, susurró. Algo que nunca pude decirte porque no solo te habría puesto en riesgo, sino que también te habría obligado a tomar decisiones imposibles. Leo guardó silencio. Sabía que el momento había llegado. María entrelazó sus dedos, respiró profundamente y empezó a hablar. Lo que reveló a continuación no tenía relación directa con su misión como agente infiltrada. No se trataba de un enemigo, ni de una organización que la persiguiera, ni de un delito que hubiera cometido. Era algo más íntimo, más humano, y al mismo tiempo infinitamente más doloroso. María confesó que la verdadera razón por la que ingresó a la Unidad 14B no fue la necesidad económica ni la vocación por el espionaje, sino la búsqueda desesperada de proteger a alguien, su hija, una hija que Leo nunca supo que existía. Antes de conocer a Leo, cuando era muy joven, María tuvo una niña producto de una relación marcada por la violencia. El padre, un hombre poderoso vinculado a redes criminales de alto nivel, había intentado quedarse con la niña para utilizarla como moneda de cambio en sus operaciones ilegales. María huyó protegida por contactos clandestinos y aceptó ingresar a la Unidad 14B a cambio de recibir una nueva identidad y sacar a su hija del país bajo un programa de protección internacional. El precio de esa protección fue brutal: no volver a ver a su hija jamás. Ese era el acuerdo. Ese era el sacrificio. Y María lo había aceptado para salvar la vida de la niña. Cuando conoció a Leo, su hija, ya estaba a salvo en otro continente, viviendo bajo otra identidad, bajo otra historia, en un lugar donde nadie sabría jamás quién era su madre biológica. María, en cambio, tuvo que cargar con el silencio durante 30 años. No porque no confiara en Leo, sino porque romper ese silencio
pondría en riesgo no solo a él, sino a la hija que había sacrificado toda su vida para proteger. Leo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No por la existencia de una hija oculta, sino por el dolor inmenso que su esposa había cargado en soledad durante toda su vida adulta. Comprendió con un estremecimiento profundo que todo lo que había interpretado como frialdad, distancia o miedo era en realidad la manifestación de una herida abierta que nunca había sanado, pero aún quedaba una parte más oscura del secreto. La verdadera razón por la que los mensajes habían comenzado a llegar nuevamente. María explicó que después de 3 décadas de silencio, el hombre del que había huido había muerto recientemente. Sí, organización criminal había quedado en manos de personas nuevas, inexpertas ambiciosas. Y entre los documentos incautados por la policía, en un operativo reciente, había surgido información que conectaba indirectamente a María con su pasado oculto. Aunque su identidad actual seguía protegida, los nuevos líderes buscaban reconstruir todas las redes antiguas, incluyendo la búsqueda de aquella niña desaparecida hacía 30 años. En otras palabras, la hija de María ya no estaba completamente a salvo. Leo sintió un escalofrío. Todo encajaba. Las llamadas, el sobre, la urgencia, la presión creciente. Entonces María pronunció la frase que cambiaría sus vidas para siempre. Leo, no puedo seguir huyendo. Tengo que encontrarla antes de que ellos lo hagan. A Leo le temblaron las manos, pero por primera vez no sintió miedo. Sintió determinación. Comprendió que su papel en esta historia no era el de un hombre engañado, ni el de una víctima pasiva. Era el de un compañero, un aliado, un protector dispuesto a enfrentar cualquier amenaza por la mujer que había amado durante 30 años. Tomó la mano de María con firmeza y dijo: «No vas a hacerlo sola. Si esa niña es parte de tu historia, también es parte de la mía. Vamos a encontrarla. Y vamos a protegerla cueste lo que cueste». Fue entonces cuando ocurrió lo impensado. Antes de que terminaran la conversación, el teléfono de la casa comenzó a sonar. María se puso rígida. Leo sintió un latido violento en el pecho. Él contestó. Del otro lado, una voz femenina temblorosa, nerviosa, dijo solo 2 palabras. «Mamá, eres tú». Y la línea se cortó. El mundo se detuvo. María quedó paralizada. Leo no supo si había sido un error, una trampa o un milagro largamente esperado. Pero una cosa era segura, la verdad. Después de 30 años había encontrado la forma de salir a la superficie. Y nada volvería a ser igual. La llamada que interrumpió aquella madrugada no fue solo un eco del pasado. Fue el punto de quiebre que transformó para siempre la vida de Leo Caprile y la de su esposa. Después de 30 años de silencio, de miedos acumulados, de identidades rotas y verdades enterradas, la historia finalmente encontró su camino hacia la luz. María comprendió que ya no podía seguir huyendo. Leo entendió que su misión no era proteger un matrimonio construido sobre secretos, sino acompañar a la mujer que amaba en la búsqueda más dolorosa y valiente de su vida, reencontrarse con la hija que había sacrificado para salvar. Y aunque el futuro se abría incierto, cargado de riesgos y preguntas sin respuesta por primera vez en décadas, había esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero real. Una esperanza que nacía de la verdad, de la fuerza compartida y del compromiso inquebrantable de enfrentar juntos lo que viniera. Porque los secretos pueden marcar una vida, pero es la valentía de revelarlos lo que finalmente la libera. Y en ese instante final, con el teléfono aún vibrando y el eco de aquella voz joven resonando en la casa, Leo y María supieron que su historia recién comenzaba. Si esta historia te conmovió y deseas seguir descubriendo relatos humanos llenos de misterio, emoción y giros inesperados, te invito a suscribirte a mi canal. Tu apoyo permite que sigamos investigando, narrando y compartiendo las historias más impactantes del mundo de las celebridades y de la vida real. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en cada nuevo capítulo. Tu presencia hace que cada historia cobre vida.